Me llamo Marina Mendoza de Salazar, tengo 53 años, y durante 30 años creí que mi vida estaba completa. Hoy sé que durante todo ese tiempo, yo misma fui la arquitecta de mi propia invisibilidad. Mi historia comienza un jueves por la tarde, cuando mi esposo Apolo llegó a casa con esa sonrisa que yo había aprendido a leer como las páginas de un libro gastado. Era la sonrisa que usaba cuando necesitaba algo de mí, cuando requería mi complicidad silenciosa para algún evento social. Amor, me dijo con esa voz suave que reservaba para las peticiones, ¿qué te parece si cenamos esta noche en la Hacienda Real? La Hacienda Real no era simplemente un restaurante. Era el restaurante de Apolo, el lugar donde cerraba negocios, donde la élite de Monterrey se reunía para ver y ser vista. Yo había dejado de frecuentar esos lugares hacía años. Después de criar 3 hijos, de sostener la casa mientras Apolo construía su imperio inmobiliario, mi cuerpo ya no era el mismo. Mis manos mostraban las huellas del tiempo, y mi figura había cedido ante la gravedad y los años. Vendrá una colega nueva, añadió Apolo con naturalidad, apenas llegó de la Ciudad de México para trabajar en el proyecto de Santa Catarina. Sería bueno que la conocieras. No sospeché nada en ese momento. Yo era la esposa confiada, la mujer que había construido su identidad sobre la certeza de un matrimonio sólido. Me arreglé esa tarde con el cuidado de quien se prepara para una batalla sin saberlo. Elegí mi vestido azul marino, el que Apolo me había regalado 3 navidades atrás. Me maquillé con discreción, como siempre lo había hecho, porque mi suegra me enseñó que una señora decente jamás llama la atención. Llegamos a la Hacienda Real a las 8 de la noche. El restaurante resplandecía con sus lámparas de hierro forjado y sus muros de cantera rosa. El aroma de los chiles en nogada y del mole poblano flotaba en el aire como una promesa de celebración. Apolo saludó al maitre con la familiaridad de quien es dueño del lugar, aunque nunca lo fue. Don Apolo, su mesa de siempre está lista, dijo el hombre con una reverencia que me pareció excesiva. Nos condujeron a la mesa del rincón, la que tenía vista a todo el salón. Ella no tarda, murmuró Apolo mientras revisaba su teléfono. Yo pedí un agua de Jamaica y observé el lugar. Reconocí a varias parejas de nuestro círculo social. La señora Villarreal me saludó con la mano desde su mesa, y yo respondí con una sonrisa cortés. Entonces la vi entrar. Caminaba como si el restaurante entero fuera una pasarela diseñada exclusivamente para su llegada. Tendría unos 35 años, quizá menos. Su vestido rojo ceñido dejaba poco a la imaginación, y sus tacones resonaban contra el piso de mármol como martillazos contra mi pecho. Disculpen la tardanza, dijo con una voz dulce que no concordaba con la dureza de sus ojos. El tráfico desde San Pedro estuvo imposible. Apolo se levantó como impulsado por un resorte, con una energía que yo no le había visto en años. Marina, ella es Eleonora Montes, la arquitecta del proyecto. Eleonora extendió su mano hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mucho gusto, señora Marina. Apolo me ha hablado tanto de usted. La forma en que pronunció, señora, sonó como un recordatorio deliberado de la distancia generacional entre nosotras. Me levanté para saludarla, consciente de repente de cada arruga en mi rostro, de cada kilogramo que llevaba de más. El gusto es mío, respondí con la educación que me habían inculcado desde niña. Eleonora se sentó frente a mí, y noté cómo sus ojos recorrían mi vestido con una mezcla de lástima y desdén. «¡Qué vestido tan clásico!», comentó mientras se acomodaba en su silla. «Es como esos que usaba mi mamá en los 90». La primera puñalada fue sutil, envuelta en el papel de un cumplido envenenado. Apolo soltó una risa nerviosa. «Eleonora tiene un estilo muy moderno», dijo él, como si eso fuera una explicación o una disculpa. El mesero llegó con los menús, y Eleonora ordenó con la confianza de quien conoce cada plato, cada vino, cada detalle del lugar. «El carpaccio de res es excelente aquí», dijo mirando a Apolo, ignorándome completamente. «¿Verdad, Robert?» Robert. Nadie lo llamaba así. Ni siquiera yo en 30 años de matrimonio. Durante la cena, fui testigo de algo que mi mente se negaba a procesar completamente. La forma en que ella tocaba su brazo al hablar, cómo se reía de cada comentario que él hacía, la manera en que sus rodillas se rozaban bajo la mesa. Yo estaba ahí, físicamente presente, pero absolutamente invisible. «Marina», dijo Eleonora de pronto, volteando hacia mí como quien recuerda de pronto la presencia de un objeto olvidado, «Apolo me contó que ya no trabajas».
Debe ser difícil mantenerse relevante cuando no contribuyes económicamente al hogar. El veneno destilaba de cada palabra con una naturalidad aterradora. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Apolo seguía comiendo su arrachera como si nada hubiera pasado, como si las palabras de esa mujer no hubieran atravesado mi dignidad como cuchillos. Yo crié a nuestros 3 hijos, respondí con voz temblorosa, mientras Apolo construía su empresa. Eleonora soltó una risa cristalina. Ah, claro, la clásica historia de la mujer que sacrifica su carrera por los hijos. En mi generación ya no hacemos eso. Sabemos que podemos tenerlo todo sin renunciar a nada. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Las mujeres de antes tenían otras prioridades, intervino Apolo, y en ese momento comprendí que no estaba defendiéndome. Estaba justificándose ante ella, validando su visión del mundo. Mi esposo acababa de minimizar 30 años de mi vida en una sola frase. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de humillación. Eleonora habló de sus viajes a Europa, de sus inversiones, de los restaurantes exclusivos de Polanco que frecuentaba. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que yo no era, de todo lo que nunca sería. Este restaurante es encantador, dijo Eleonora mientras terminaba su postre, aunque un poco anticuado, como sacado de otra época. Supongo que a las personas mayores les gusta la nostalgia. Me miró directamente al decirlo, y vi en sus ojos algo peor que el desprecio, había victoria. Cuando finalmente salimos del restaurante, yo caminaba como una autómata. Apolo ayudó a Eleonora a subir a su automóvil último modelo, un BMW blanco que brillaba bajo las luces del estacionamiento. Nos vemos mañana temprano para revisar los planos, le dijo él, y ella le guiñó un ojo antes de partir. En el camino a casa, Apolo manejaba en silencio. Yo miraba por la ventana las calles de Monterrey, la ciudad donde había nacido, donde me había casado, donde había construido una vida que ahora se sentía como una mentira. Es muy profesional, dijo él de pronto, el proyecto estará en buenas manos. No respondí. Algo dentro de mí se había roto esa noche, pero no era lo que uno podría pensar. No era mi corazón el que se había fracturado, sino el velo que me impedía ver la realidad. Por primera vez en décadas, mis ojos estaban completamente abiertos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra recámara, escuchando los ronquidos de Apolo, y una película completa comenzó a proyectarse en mi mente. Imágenes que había ignorado, señales que había descartado, momentos que había racionalizado. Las llamadas nocturnas que él atendía en el balcón. Los viajes de negocios que se habían multiplicado en los últimos meses. El perfume dulzón que a veces traía impregnado en sus camisas y que él atribuía a las clientas en las presentaciones. El nuevo interés por el gimnasio, por la ropa más juvenil, por teñirse las canas. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla y me senté en la mesa donde había dado de comer a mis hijos miles de veces. Apolo Jr. tenía 28 años y vivía en Guadalajara. Sofía, de 25, estaba haciendo su maestría en España. El más pequeño, Diego, de 22, estudiaba su último año de universidad en Monterrey. ¿Para qué había sido todo? 30 años de sacrificios, de postergar mis sueños, de hacer de la familia mi única identidad, para terminar siendo invisible en mi propia vida. El té se enfrió entre mis manos mientras las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. Pero había algo diferente en ese llanto. No era solo tristeza. Era rabia. Era indignación. Era el despertar de una mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Esa madrugada, sentada en mi cocina, tomé una decisión, no sería una víctima. Sería una estratega. Los días siguientes los dediqué a observar. Me convertí en detective de mi propia vida. Revisé los estados de cuenta bancarios que siempre había firmado sin leer. Encontré retiros importantes en efectivo, cargos en hoteles, pagos en restaurantes los días que supuestamente Apolo trabajaba hasta tarde. Llamé a Mariana, mi hermana menor, la única persona en quien podía confiar completamente. Ella era abogada especializada en divorcios, aunque yo jamás pensé que necesitaría sus servicios profesionales. Marina, me dijo cuando le conté sobre la cena, necesitas documentar todo. No actúes todavía, pero prepárate. Contraté a un investigador privado. No me enorgullezco de ello, pero era necesario. Se llamaba Javier Cortés, un hombre serio de unos 50 años que me miró con una compasión que casi me hace llorar.
Señora Salazar, me dijo, lamentablemente, casos como el suyo son más comunes de lo que imagina. En 2 semanas, Javier me entregó un sobre Manila que cambiaría mi vida para siempre. Fotografías. Fechas. Lugares. Apolo y Eleonora no eran discretos. Los habían capturado saliendo de hoteles, besándose en el estacionamiento de la Hacienda Real, tomados de la mano en San Pedro. Pero había más. Eleonora no era arquitecta. O al menos, no había estudiado arquitectura. Era una relacionista pública que se especializaba en acercarse a hombres exitosos. Apolo no era el primero. Había antecedentes de relaciones similares con empresarios de Ciudad de México y Guadalajara. Era, literalmente, su modus operandi. Hay más, dijo Javier con expresión grave. Su esposo está usando fondos de la empresa para financiar el estilo de vida de esta mujer. Departamento, auto, viajes. Técnicamente, como usted es socia al 50% por el régimen de sociedad conyugal, él está usando su dinero también. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No solo era una traición emocional. Era un robo. Era una usurpación de todo lo que habíamos construido juntos. Porque aunque yo no hubiera trabajado fuera de casa, mis manos habían sostenido ese hogar mientras él edificaba su imperio. Esa tarde, Apolo llegó a casa más temprano que de costumbre. Tenemos una cena importante el sábado, anunció mientras se servía un whisky. Es en la Hacienda Real nuevamente. Varios inversionistas estarán ahí, y Eleonora presentará el proyecto. Cada palabra era una bofetada revestida de normalidad. ¿Ella estará ahí?, pregunté con voz neutra. Apolo me miró sorprendido, como si hubiera olvidado que yo tenía voz propia. Obvio, es parte esencial del equipo. ¿Por qué preguntas? Su tono defensivo me confirmó todo lo que necesitaba saber. Solo curiosidad, respondí con una sonrisa que practiqué frente al espejo. Ese vestido azul ya no me queda bien. Creo que iré de compras mañana. Apolo pareció relajarse, interpretando mi comentario como una capitulación, como un intento de competir con Eleonora en su terreno. Pero él no entendía nada. Al día siguiente, salí de compras, pero no para comprar un vestido. Visité a Mariana en su oficina. Ella ya había preparado documentos preliminares, un análisis detallado de nuestro patrimonio, las opciones legales, los pasos a seguir. Hermana, me dijo tomando mi mano, vas a salir de esto. Te lo prometo. También visité a mi hijo Diego. Le pedí que me acompañara a tomar un café y, por primera vez, le hablé con total honestidad sobre lo que estaba sucediendo. Vi cómo su rostro se transformaba de confusión a indignación. Mamá, dijo con voz temblorosa, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque necesitaba estar segura, le expliqué. Y porque necesitaba tener un plan. Diego me abrazó con una fuerza que no recordaba. Cuenta conmigo para lo que necesites, me dijo. Esa tarde comprendí que mis hijos ya no eran niños. Eran adultos que podían ser mis aliados. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con un cuidado meticuloso, pero esta vez no para agradar. Me vestí para mí misma, con un vestido negro elegante que había comprado especialmente para esa noche. Me maquillé, me peiné, y cuando me vi al espejo, reconocí a alguien que había estado dormida durante años. Apolo silbó cuando me vio. Te ves muy bien, dijo con sorpresa genuina, como si hubiera olvidado que su esposa podía ser atractiva. No respondí. Simplemente tomé mi bolso y caminé hacia el auto. El trayecto a la Hacienda Real fue silencioso, pero no era el silencio de la sumisión. Era el silencio del cazador que espera el momento preciso. Llegamos al restaurante y, como era de esperarse, Eleonora ya estaba ahí. Esta vez llevaba un vestido dorado que parecía pintado sobre su cuerpo. Me saludó con esa sonrisa condescendiente que ya conocía. Señora Marina, qué sorpresa verla tan arreglada. El veneno seguía ahí, pero esta vez yo tenía el antídoto. Eleonora, respondí con una sonrisa genuina, qué hermoso vestido. Debe haberte costado una fortuna. Vi cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. Apolo tiene muy buen gusto para los regalos, dije mirándola directamente. Siempre ha sido generoso con las personas que aprecia. El color abandonó su rostro por un segundo. Apolo tosió nerviosamente. Vamos a sentarnos, dijo él,
tratando de recuperar el control de la situación. Esta vez yo no me senté como una esposa sumisa. Me senté como una reina en su trono, observando a sus súbditos. Durante la cena, dejé que Eleonora hablara. La escuché presumir sobre sus logros, sobre sus conexiones, sobre su visión para el proyecto. Cada palabra que salía de su boca era evidencia de su vacuidad, de su necesidad desesperada de validación externa. Era, en esencia, una mujer profundamente insegura disfrazada de seguridad. Marina, dijo ella en un momento, con esa voz dulce que escondía puñales, debe ser difícil entender de lo que hablamos. Estos conceptos arquitectónicos son complejos para alguien sin educación profesional. La mesa entera se quedó en silencio, esperando mi reacción. Sonreí. Tienes razón, Eleonora. No estudié arquitectura. Estudié administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Pero decidí no ejercer porque en aquel entonces, las mujeres teníamos que elegir entre la familia y la carrera. Yo elegí la familia. Hice una pausa deliberada. Tú elegiste otra cosa. Vi cómo Apolo se tensaba. Los otros inversionistas en la mesa intercambiaban miradas incómodas. Eleonora intentó reír, pero el sonido salió forzado. No entiendo a qué te refieres, dijo con voz menos segura. Me refiero, continué con calma, a que cada mujer hace sus propias elecciones. Algunas construimos hogares. Otras construyen relaciones estratégicas. Las palabras flotaron en el aire como bombas de tiempo. Apolo intentó cambiar de tema, pero yo no había terminado. Apolo, dije volteando hacia mi esposo, ¿por qué no les cuentas a nuestros invitados cómo conociste realmente a Eleonora? Seguramente es una historia fascinante. Vi el pánico en sus ojos, la forma en que buscaba una salida que no existía. Eleonora palideció, comprendiendo que yo sabía. El resto de la cena transcurrió en una tensión palpable. Ya no hubo risas forzadas ni comentarios condescendientes. Eleonora había perdido su poder, ese poder que solo funciona cuando la víctima permanece callada y avergonzada. Yo ya no era ninguna de esas cosas. Cuando salimos del restaurante, Apolo explotó en el auto. ¿Qué diablos fue eso, Marina? Me hiciste quedar como un idiota frente a los inversionistas. Su indignación era casi cómica. Después de meses de humillación, él se sentía ofendido por un comentario. ¿Y qué soy yo, Apolo? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Qué he sido durante estos meses mientras traes a tu amante a nuestro restaurante, mientras usas nuestro dinero para financiar su estilo de vida, mientras me haces invisible en mi propia vida? El auto se detuvo bruscamente en la orilla del camino. Apolo me miró con una mezcla de shock y algo que podría ser culpa. ¿De qué hablas?, tartamudeó, pero su rostro lo delataba. Sé todo, Apolo. Sé sobre el departamento en San Pedro, sobre los viajes, sobre el dinero. Sé quién es realmente Eleonora y cuál es su verdadero negocio. Vi cómo su expresión pasaba del shock a la negación, de la negación al enojo, del enojo a algo parecido al pánico. Marina, yo puedo explicar. Comenzó, pero levanté mi mano para detenerlo. No necesitas explicar nada. Mañana te entregaré los documentos de divorcio. Mi abogada ya tiene todo preparado. ¿Divorcio? Su voz subió una octava. No puedes hacer eso. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar nuestros hijos? Ahí estaba, la verdadera preocupación. No era perderme a mí. Era perder su imagen, su reputación, su fachada de hombre respetable. Nuestros hijos ya lo saben, le informé. Los llamé a los 3. Apolo Jr. llega mañana de Guadalajara. Sofía regresa de España la próxima semana. Diego ya está al tanto de todo. Vi cómo su mundo se derrumbaba con cada palabra. Ellos están de mi lado, Apolo. Siempre lo estarán. El silencio que siguió fue absoluto. Apolo arrancó el auto y manejó a casa sin decir una palabra más. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes, y por primera vez en meses, descansé profundamente. El peso de la mentira, de la humillación silenciosa, había sido liberado. Los días siguientes fueron una vorágine de abogados, documentos y revelaciones. Mariana fue implacable. Descubrimos que Apolo había desviado casi 2 millones de pesos a cuentas que Eleonora manejaba. Había usado el nombre de la empresa para beneficios personales, poniendo en riesgo no solo nuestro patrimonio,
sino también a los empleados que dependían de nosotros. Los inversionistas que estuvieron en aquella cena comenzaron a hacer preguntas. La fachada de profesionalismo de Eleonora se desmoronó cuando salió a la luz su verdadero historial. Resultó que había estado involucrada en un fraude inmobiliario en Ciudad de México. Su experiencia era fabricada, sus credenciales falsas. Apolo intentó negociar. Me ofreció quedarse en la casa, promesas de terminar con Eleonora, terapia de pareja. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la mujer que perdonaba por miedo a estar sola. Era una mujer que prefería su propia compañía a una mentira compartida. La noticia del divorcio se esparció por nuestro círculo social como pólvora. Para mi sorpresa, muchas mujeres se acercaron a mí con sus propias historias. La señora Villarreal me confesó que su esposo la había engañado durante años. María Sánchez me contó sobre las humillaciones que había soportado en silencio. Yo no estaba sola. Éramos legión. Eleonora intentó un último acto desesperado. Apareció en mi casa una tarde, llorando, suplicando que no destruyera la carrera de Apolo. Él me ama, decía entre sollozos. Ustedes ya no tienen nada, yo soy su futuro. La miré con algo parecido a la lástima. Eleonora, le dije con calma, tú no eres su futuro. Eres su crisis de mediana edad. Y cuando termine de usarte como usó mi juventud, mi dedicación y mi amor, te descartará igual que me descartó a mí. La diferencia es que yo construí algo real. Tú solo construiste una ilusión. Cerré la puerta en su cara. Esa fue la última vez que la vi. Supe después que había abandonado Monterrey, que los inversionistas habían retirado su apoyo al proyecto, que su reputación estaba arruinada. No sentí satisfacción ni venganza. Sentí indiferencia, que es quizá el sentimiento más liberador de todos. El proceso de divorcio tomó 6 meses. En ese tiempo, descubrí cosas sobre mí misma que había olvidado. Volví a pintar, una pasión que había abandonado cuando nació mi primer hijo. Retomé contacto con amigas de la universidad que había dejado ir. Me inscribí en clases de yoga. Mis hijos fueron mi roca. Apolo Jr. confesó que siempre había sentido que su padre priorizaba el trabajo sobre la familia. Sofía me dijo que yo era su modelo a seguir, no por mi matrimonio, sino a pesar de él. Diego se mudó conmigo temporalmente, insistiendo en que necesitaba asegurarse de que yo estuviera bien. La división de bienes fue justa pero dolorosa para Apolo. La casa quedó en mi nombre. El 50% de las propiedades también. Él tuvo que vender algunos activos para cubrir el dinero que había desviado. Su imperio, construido en parte con mi sacrificio, ahora tenía que compartirlo legalmente conmigo. Hubo momentos difíciles. Noches en las que me despertaba con el pecho apretado, preguntándome si había hecho lo correcto. Días en los que veía parejas mayores caminando tomadas de la mano y sentía una punzada de lo que pudo ser. Pero entonces recordaba la humillación en la Hacienda Real, y la punzada se transformaba en determinación. Un año después del divorcio, abrí una pequeña galería de arte en el centro de Monterrey. No era grande ni pretenciosa, pero era mía. Exhibía obras de artistas locales, especialmente mujeres que, como yo, habían pospuesto sus sueños. La llamé Renacer, porque eso era exactamente lo que todas estábamos haciendo. La inauguración fue memorable. Mis 3 hijos estaban ahí, orgullosos. Mariana llegó con un ramo de flores tan grande que apenas podía cargarlo. Amigas que no veía en años aparecieron para apoyarme. Incluso algunas de las esposas de los socios de Apolo vinieron, y vi en sus ojos un destello de admiración y quizá un poco de envidia. Apolo no asistió, obviamente. Supe por Diego que estaba saliendo con alguien nuevo, otra mujer joven. ¿Te molesta?, me preguntó mi hijo con preocupación. No, le respondí honestamente. Ya no es mi problema. Es el problema de ella. Y lo decía en serio. La galería se convirtió en algo más que un negocio. Se transformó en un refugio para mujeres que necesitaban recordar su valor. Organizábamos talleres, charlas, exposiciones. Cada evento era una celebración de la resiliencia femenina, de la capacidad de reinventarnos sin importar la edad. Una tarde, una mujer de unos 60 años entró a la galería. Caminaba encorvada, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Es usted Marina Salazar?, preguntó tímidamente. Asentí, y ella comenzó a llorar.
Leí sobre usted en una revista. Sobre su divorcio, sobre esto, señaló la galería. Necesitaba conocerla. Se llamaba Elena. Su historia era dolorosamente familiar. 35 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera dedicada a un hombre que la había cambiado por su secretaria. No sé quién soy sin él, me dijo entre sollozos. No sé cómo empezar de nuevo a mi edad. Tomé sus manos entre las mías. Elena, la mujer que eres sin él es la mujer que has sido siempre. Él no te definía. Tu valor no dependía de su aprobación. Le conté mi historia completa, sin omitir los momentos de duda, de miedo, de dolor. Y mírame ahora, le dije. No solo sobreviví. Florecí. Elena se convirtió en visitante regular de la galería. Poco a poco, vi cómo su espalda se enderezaba, cómo la luz regresaba a sus ojos. Comenzó a tomar clases de cerámica en nuestros talleres. 6 meses después, organizamos una exposición individual de sus obras. Su exesposo asistió, acompañado de su nueva esposa joven. La incomodidad en su rostro valía millones. Las historias como la de Elena se multiplicaron. La galería se convirtió en una especie de santuario para mujeres en transición. Cada una traía su dolor, su vergüenza, su miedo. Y cada una se iba con algo diferente: esperanza, comunidad, propósito. 2 años después de mi divorcio, la Hacienda Real cerró sus puertas. La ironía no pasó desapercibida para mí. El lugar donde había sido humillada, donde mi matrimonio había colapsado públicamente, ahora era solo un edificio vacío con un letrero de «Se renta». Los rumores decían que Apolo había perdido varios contratos importantes después del escándalo. No sentí alegría por su caída. Tampoco tristeza. Sentí solo la tranquilidad de saber que el karma existe, que las acciones tienen consecuencias, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Apolo había construido su éxito sobre mentiras y traiciones, y esa base eventualmente se derrumbó. Mi vida ahora era completamente diferente. Viajaba cuando quería, sin tener que pedir permiso o explicaciones. Fui a Europa con Sofía y recorrimos los museos de París y Roma. Visité a Apolo Jr. en Guadalajara y conocí a su nueva novia, una mujer encantadora que trabajaba como ingeniera. Ayudé a Diego a mudarse a su primer departamento. Cumplí 55 años rodeada de amor verdadero. No del amor de un esposo que me veía como un accesorio conveniente, sino del amor de mis hijos, de mis amigas, de una comunidad que había ayudado a construir. Y por primera vez en décadas, me sentí completa no a pesar de estar soltera, sino porque lo estaba. Una mañana, mientras abría la galería, encontré un sobre en la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Apolo. Marina, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice. Pero necesito que sepas que he pensado mucho en estos años. Perdí lo mejor que tenía en mi vida. La carta continuaba por páginas, una admisión tardía de sus errores, de cómo Eleonora lo había manipulado, de cómo había destruido 30 años de matrimonio por una ilusión. Te extraño, terminaba. No como mi esposa, sino como mi mejor amiga. ¿Podríamos al menos hablar? Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. No sentí el impulso de responder inmediatamente. No sentí ira ni satisfacción. Solo sentí una profunda tristeza por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el amor que pudo ser pero nunca fue realmente. Días después, llamé a Apolo. Quedamos de vernos en un café neutral, no en ninguno de nuestros lugares. Cuando llegó, me sorprendió ver cuánto había envejecido. Su cabello estaba completamente gris, tenía ojeras profundas y había perdido peso. Marina, dijo al verme, gracias por venir. Hablamos durante horas. Él me contó sobre su caída en el negocio, sobre cómo Eleonora lo había dejado cuando el dinero escaseó, sobre la soledad de vivir en un departamento pequeño después de años en nuestra casa espaciosa. Fui un idiota, admitió. Lo perdí todo por nada. No fue por nada, le dije. Fue por ego, por miedo a envejecer, por la ilusión de poder detener el tiempo. Nos pasa a muchos. Hice una pausa. Pero Apolo, eso no significa que podamos volver. Lo que destruiste no se puede reconstruir. No porque yo no perdone, sino porque ya no soy la mujer que se conformaba con migajas. Vi lágrimas en sus ojos. Lo sé, susurró.
Solo quería que supieras que lo lamento. ¿Que si pudiera regresar el tiempo? Pero no puedes, lo interrumpí suavemente. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante. Nos despedimos cordialmente, sin drama ni recriminaciones. Era, finalmente, un cierre real. La experiencia me enseñó algo fundamental: el perdón no significa reconciliación. Puedes perdonar a alguien por el daño que te causó y aún así elegir no tenerlo en tu vida. El perdón es liberarte a ti mismo del peso del resentimiento, no abrir la puerta a que te lastimen nuevamente. En el tercer aniversario de mi divorcio, la galería organizó un evento especial. Lo llamamos Historias de Renacer. Invitamos a mujeres a compartir sus experiencias de superación, de transformación, de encontrar su valor después de la pérdida. La respuesta fue abrumadora. Una mujer contó cómo había dejado un matrimonio abusivo a los 60 años y ahora era consultora exitosa. Otra compartió su historia de superar la adicción después de que su esposo la abandonara. Una más habló de cómo, a los 70, había abierto el restaurante que siempre soñó. Cada historia era un testimonio del poder femenino. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al público. Había más de 100 mujeres ahí, de todas las edades, todas con sus propias batallas, sus propias victorias. Hace 3 años, comencé, me sentaron en un restaurante para ser humillada. Me hicieron sentir vieja, irrelevante, descartable. Y esa noche, por un momento, lo creí. Pero algo cambió esa noche, continué. Me di cuenta de que la opinión que más importaba no era la de mi esposo ni la de su amante. Era la mía. Y decidí que mi historia no terminaría como una víctima. Terminaría como una vencedora. El aplauso fue ensordecedor, pero más importante fueron las lágrimas que vi en muchos rostros. Lágrimas de identificación, de esperanza. Después del evento, una periodista me pidió una entrevista. La historia de la galería y mi transformación personal habían llamado la atención. ¿Alguna vez se arrepiente de haberse divorciado?, me preguntó. ¿De haber destruido su matrimonio? Yo no destruí mi matrimonio, le aclaré firmemente. Mi esposo lo hizo cuando decidió que 30 años de lealtad valían menos que una aventura. Yo simplemente me negué a ser cómplice de mi propia humillación. La entrevista se publicó en una revista nacional. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Mujeres de todo México me escribieron. Sus historias eran variaciones del mismo tema: amor traicionado, confianza rota, vidas puestas en pausa por hombres que eventualmente las descartaron. Pero también me escribieron para decirme que mi historia les había dado valor para actuar, para dejar de ser invisibles en sus propias vidas. Organicé un retiro de fin de semana para estas mujeres. Rentamos una casa en Valle de Bravo, y durante 3 días compartimos historias, llantos, risas y planes. No éramos víctimas reuniéndose a lamentarse. Éramos guerreras comparando estrategias de batalla. Éramos fénix enseñándose mutuamente a volar. Una de las participantes, Carmen, tenía 72 años. Pensé que era demasiado tarde para mí, me confesó mientras veíamos el lago al atardecer. Que a mi edad, ya no quedaba nada más que esperar el final. La miré y sonreí. Carmen, la vida no termina a ninguna edad específica. Termina cuando decides dejar de vivirla. Carmen lloró en mis brazos como una niña. Mi esposo me dejó hace 2 años por una mujer de 40. Me dijo que yo estaba vieja, que ya no era divertida, que merecía algo mejor. Tenía razón en una cosa, le dije. Sí merece algo mejor. Pero no era él quien merecía algo mejor. Eras tú. Meses después, recibí una foto de Carmen. Estaba en una playa de Oaxaca, bronceada, sonriente, acompañada de un grupo de amigas de su edad. Gracias por recordarme que la vida continúa, decía su mensaje. Estoy en un retiro de yoga y he conocido gente maravillosa. Por primera vez en años, me siento joven. La galería se expandió. Abrimos una segunda ubicación en San Pedro, irónico considerando que era donde Apolo había rentado el departamento para Eleonora. Pero yo no elegí la ubicación por venganza. La elegí porque era un buen negocio, y porque me gustaba la idea de transformar un lugar de dolor en uno de esperanza. Mi relación con mis hijos se fortaleció de maneras que nunca imaginé. Apolo Jr. me confesó que siempre había sentido presión de ser como su padre, pero que ahora se sentía libre de crear su propio camino.
Sofía me dijo que yo le había enseñado la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo. Diego, mi bebé de 25 años, había encontrado en mi historia una motivación diferente. Mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café, nunca voy a tratar a una mujer como papá te trató. Me enseñaste que el respeto no es opcional, es fundamental. Ver el hombre en que se había convertido fue mi mayor victoria. En el 4º aniversario de mi divorcio, Apolo me invitó a cenar. No a la Hacienda Real, obviamente, sino a un restaurante nuevo, modesto. Marina, me dijo cuando nos sentamos, no estoy aquí para pedirte que volvamos. Sé que eso nunca pasará. Estoy aquí para agradecerte. ¿Agradecerme?, pregunté confundida. Él asintió. Tu fortaleza, tu negativa a ser víctima, me obligó a mirarme en el espejo. He estado en terapia durante 2 años. He trabajado en entender por qué hice lo que hice. No te lo merecías. Nunca te lo mereciste. No, coincidí, no lo merecía. Pero ya no importa que merecía o no. Lo que importa es que sobreviví, que prosperé, que me convertí en una mejor versión de mí misma. Y curiosamente, Apolo, te agradezco por eso. Su expresión fue de sorpresa total. Tu traición, expliqué, por más dolorosa que fue, me liberó. Me obligó a despertar de un sueño que en realidad era una pesadilla disfrazada de comodidad. Me devolvió a mí misma. Tomé un sorbo de mi vino. Así que sí, te agradezco. No por lo que hiciste, sino por lo que me obligaste a hacer. Esa fue la última vez que Apolo y yo tuvimos una conversación profunda. Eventualmente nos convertimos en conocidos cordiales, unidos solo por nuestros hijos y nietos futuros. No había resentimiento, pero tampoco había nostalgia. Éramos 2 extraños que alguna vez compartieron una vida. La galería se convirtió en un movimiento. Mujeres empezaron a abrir espacios similares en otras ciudades. Renacer se transformó en una marca de empoderamiento femenino. No buscábamos venganza contra los hombres. Buscábamos recordarle a las mujeres su valor intrínseco, sin importar su edad o situación. Cumplí 58 años rodeada de un amor que nunca había experimentado en mi matrimonio. No el amor romántico de las películas, sino algo más profundo, amor propio, amor de comunidad, amor de propósito. Y me di cuenta de que ese era el amor más importante de todos. Una tarde de primavera, 5 años después de aquella humillante cena en la Hacienda Real, volví a pasar frente al edificio vacío. Había un letrero que anunciaba que sería demolido para construir un centro comunitario. La ironía era perfecta. Un lugar que representaba la exclusión y la superficialidad sería reemplazado por uno de inclusión y servicio. Me quedé mirando el edificio por un momento. Pensé en la Marina que había entrado ahí 5 años atrás, invisible, humillada, perdida. Y la comparé con la Marina que estaba parada ahí ahora, visible, digna, encontrada. No eran la misma persona. Una había muerto esa noche. La otra había nacido de sus cenizas. Saqué mi teléfono y tomé una foto del edificio. No como recuerdo del dolor, sino como evidencia de la transformación. La publiqué en las redes sociales de la galería con un mensaje: algunos lugares nos marcan no por lo que nos dieron, sino por lo que nos obligaron a encontrar en nosotras mismas. Gracias por la lección. Los comentarios llegaron por cientos. Mujeres compartiendo sus propias historias de restaurantes, lugares, momentos donde habían sido humilladas y que eventualmente se convirtieron en catalizadores de su transformación. Cada historia era diferente, pero el tema era universal: el dolor puede ser el comienzo de algo extraordinario. Organicé un último evento en el espacio antes de que fuera demolido. Conseguí permiso del dueño, quien resultó ser fan de la galería. Un tributo a los finales que son realmente comienzos, lo llamamos. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por la galería a escribir en las paredes sus propias historias de transformación. La noche del evento, más de 200 mujeres llegaron con marcadores de colores. Escribieron en español, en inglés, en mixteco. Escribieron sobre divorcios, viudeces, pérdidas, renacimientos. El edificio que había sido testigo de mi humillación se convirtió en un monumento al poder femenino. Entre todas las historias escritas en las paredes, yo añadí la mía. Simple, directa: aquí me humillaron. Aquí desperté. Aquí comenzó mi vida real. Gracias por el impulso. Marina Mendoza, Llano de Salazar.
La eliminación del apellido de mi exesposo no fue un acto de rencor. Fue un acto de reclamación de identidad. Cuando las excavadoras llegaron la semana siguiente para demoler el edificio, yo no estaba ahí. No necesitaba ver la destrucción física de ese lugar. Ya había destruido su poder sobre mí hace mucho tiempo. El edificio era solo piedra y mortero. El verdadero cambio había ocurrido dentro de mí. Hoy, a mis 59 años, miro mi vida con asombro. La galería es exitosa más allá de mis sueños. Tengo amigas verdaderas, relaciones auténticas con mis hijos, y una comunidad que me valora no por mi apellido o mi estado civil, sino por mi esencia. Tengo paz, propósito y poder sobre mi propia narrativa. ¿Extraño estar casada? A veces extraño la idea de lo que el matrimonio debió ser, no lo que fue en realidad. Extraño la ilusión, no la realidad. Porque la realidad era invisibilidad, era silencio, era conformidad. Y yo ya no quepo en ese molde. Me expandí más allá de él. ¿Perdoné a Apolo? Sí, pero no de la manera que la gente espera. Lo perdoné de la forma en que perdonas a alguien que te hace tropezar accidentalmente en la calle, reconoces que te lastimó, pero no permites que eso defina tu día. El perdón fue para mí, no para él. ¿Perdoné a Eleonora? Esa es una pregunta más complicada. Ella fue una participante activa en mi humillación, pero también era un síntoma de un problema mayor, una sociedad que le enseña a las mujeres a competir entre sí en lugar de apoyarse. En cierto modo, ella también era víctima de un sistema que valora a las mujeres solo por su juventud y apariencia. La última vez que supe de Eleonora, trabajaba en ventas de bienes raíces en Querétaro. Su fama la había seguido, pero también lo había hecho su pasado. Los hombres la buscaban, pero ninguno se quedaba. Ella había apostado todo a un activo depreciable, su apariencia. Yo había apostado a algo que crece con el tiempo, mi esencia. Mis nietos, cuando los tenga, escucharán esta historia. No como una advertencia sobre los hombres o el matrimonio, sino como un testimonio del poder de la resiliencia. Les diré que su abuela fue humillada públicamente, pero que transformó esa humillación en propósito. Que cayó, pero se levantó más fuerte. Les enseñaré que el valor de una persona no reside en lo que otros piensan de ella, sino en lo que ella piensa de sí misma. Que la edad no es una maldición sino una colección de experiencias que nos hacen sabios. Que el final de algo puede ser el comienzo de algo aún mejor. Y sobre todo, les enseñaré que la lealtad sin respeto no es virtud, es autotraición. Que el amor verdadero incluye amor propio. Que estar sola es mejor que estar acompañada por alguien que te hace sentir invisible. Estas son las lecciones que la vida me enseñó de la manera más dura. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi galería, rodeada de arte creado por mujeres que encontraron su voz después de años de silencio, me siento completa. No porque haya encontrado a otro hombre, sino porque me encontré a mí misma. No porque haya vengado mi humillación, sino porque la transformé en motivación. La mujer que fue humillada en la Hacienda Real hace 5 años ya no existe. Esa mujer murió esa noche, entre el primer plato y el postre, entre la sonrisa condescendiente de Eleonora y el silencio cómplice de Apolo. Y de sus cenizas nació alguien nuevo, una mujer que sabe su valor, que reconoce su fuerza, que no teme estar sola porque ya no está perdida. Mi historia no es única. Es la historia de miles, quizá millones de mujeres que han sido descartadas, humilladas, hechas invisibles por sociedades que valoran a las personas por lo equivocado. Pero también es la historia de todas aquellas que se levantaron, que se sacudieron el polvo, que decidieron que su capítulo final sería escrito por ellas mismas. A todas las mujeres que están viviendo su propia versión de aquella noche en el restaurante, les digo esto: el dolor es temporal, pero la fortaleza que construyes a través de él es permanente. La humillación te sentirá como una sentencia de muerte, pero puede ser el nacimiento de tu verdadero yo. No es el final. Es el comienzo. Y a los hombres que piensan que pueden descartar décadas de lealtad por una ilusión juvenil, les digo, el tiempo siempre cobra sus deudas. La mujer que humillas hoy puede ser la lección de humildad que necesitas mañana. El respeto no es opcional. Es fundamental. Y sin él, todo lo que construyes eventualmente se derrumba. Esta es mi historia. La historia de Marina Mendoza, la mujer que renació en silencio, que encontró su voz en el arte, que construyó una comunidad de Fénix. No soy víctima. No soy vengativa. Soy simplemente una mujer que decidió que su valor no sería determinado por quien la abandonó, sino por quien decidió ser después de eso. Y esa mujer,
esta mujer que soy ahora, vale más que cualquier humillación, cualquier traición, cualquier dolor que tuve que atravesar para llegar aquí. Vale más porque eligió valer más. Y ese es el poder que nadie puede quitarte, el poder de definir tu propio valor, de escribir tu propia historia, de renacer cuantas veces sea necesario. Mi nombre es Marina Mendoza. Tengo 59 años. Y finalmente, después de décadas de ser invisible, soy completamente, gloriosamente, visible. No para ellos. Para mí.